El olor a cuero viejo y a papel nuevo se mezclaba en el aire viciado de mi coche. Sostenía la carpeta contra el asiento del copiloto como si fuera un escudo. O quizá un arma. Dentro, protegido por un plástico transparente, descansaba el título. Mi título. 4 años de mi vida resumidos en un cartón rectangular con sellos y firmas elegantes. 4 años de noches sin dormir, de trabajos precarios para pagar las matrículas, de una soledad que se te pega a los huesos. Todo por un trozo de papel. Todo por cumplir la única condición que mi madre, Elena, me impuso para considerarme digno de mi propia familia. Conducía por las calles arboladas del barrio que me vio crecer, un lugar que ahora me parecía tan ajeno como la luna. Cada chalet, cada jardín perfectamente cuidado, era un recordatorio de la vida que se suponía que debía tener, la que me fue negada hasta que no cumpliera con su exigencia. A veces me pregunto si alguno de vosotros ha sentido alguna vez esa presión, la de tener que demostrar tu valía ante las personas que deberían quererte incondicionalmente. Si es así, contadme desde qué ciudad estáis escuchando mi historia, me gustaría saber que no estoy solo en esto. La casa familiar apareció al final de la calle, imponente, casi amenazadora. Era una construcción de piedra y ladrillo visto, con una hiedra que trepaba por las paredes como los secretos que seguramente guardaba. Aparqué frente a la verja de forja negra y me quedé un instante mirando la fachada, sintiendo el peso de la historia en mis hombros. No era solo una casa, era el epicentro de nuestro linaje, el cofre del tesoro que contenía el patrimonio familiar acumulado durante generaciones. Y yo por fin tenía la llave. O eso creía. Tomé una respiración profunda, cogí la carpeta y salí del coche. El aire de la tarde era fresco, pero sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Cada paso sobre el camino de grava que llevaba a la puerta principal resonaba como un tambor de guerra. Sabía que dentro no me esperaba una fiesta de bienvenida. Me esperaba un juicio. Mi hermano Marcos seguro que ya estaba allí, con su sonrisa de superioridad y su traje a medida, disfrutando de su posición como el hijo predilecto, el que nunca tuvo que demostrar nada. Él había nacido con la aprobación de mi madre cosida a la piel. Llamé al timbre. Un sonido grave y solemne que pareció tardar una eternidad en ser respondido. La puerta se abrió y apareció Consuelo, el ama de llaves, la única persona en esa casa que me había mostrado algo parecido al afecto. Sus ojos, pequeños y arrugados, me miraron con una mezcla de sorpresa y pena. Señorito Leo, susurró, como si pronunciar mi nombre fuera un acto de rebeldía. Su madre le espera en el salón, están a punto de comer. El interior de la casa olía como siempre, a cera de muebles, a libros viejos, y a una tensión tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Dejé que Consuelo cogiera mi chaqueta y caminé por el largo pasillo de baldosas hidráulicas. Las paredes estaban cubradas de retratos de mis antepasados, hombres y mujeres de rostro severo que me miraban con ojos acusadores. Parecían preguntarme qué hacía yo allí, el descarriado, el que se había atrevido a elegir un camino diferente. Al llegar al umbral del salón, me detuve. La escena era exactamente como la había imaginado. Mi madre Elena, sentada a la cabeza de la larga mesa de caoba, recta como una vara, con su impecable vestido de luto que llevaba desde que papá murió hacía 10 años. A su derecha, mi hermano Marcos, que me dedicó una mirada fugaz y una sonrisita cínica. La mesa estaba puesta para 3, lo que significaba que me esperaban. Pero esperar no significaba desear mi presencia. «Llegas tarde, Leonardo», dijo mi madre sin levantar la vista del plato vacío que tenía delante. Su voz era como el filo de un cristal roto, fría y cortante. No había un ápice de calidez en ella. Nunca lo había habido. El tráfico, mentí mientras me acercaba a la mesa. Dejé la carpeta sobre el mantel de hilo, justo a su lado. El gesto fue deliberado, un desafío silencioso. Quería que el objeto de mi sacrificio fuera el centro de atención. He traído algo. Marcos soltó una risita ahogada. A ver si esta vez es algo útil. La última vez nos trajiste tus problemas y una cuenta pendiente en el taller. Se me heló la sangre, pero mantuve la compostura. No iba a dejar que me provocara. No hoy. Mi madre alzó una ceja, su primera muestra de interés. Extendió una mano pálida y delgada, con las uñas perfectamente cuidadas, y atrajo la carpeta hacia ella. La abrió con una lentitud exasperante, como si estuviera desenvolviendo un regalo que no había pedido y que, de antemano, sabía que no le gustaría. Sus ojos grises, fríos como el acero, recorrieron el documento de arriba a abajo. El silencio en el comedor era absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared, un sonido que parecía contar los segundos que me quedaban de esperanza. Contuve la respiración. Mi futuro, mi identidad,
mi lugar en esta familia, todo dependía de su veredicto. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de miedo y de una rabia sorda que llevaba años acumulándose en mi interior. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, mi madre levantó la vista del papel. Pero su expresión no era de orgullo, ni de alivio, ni siquiera de simple aceptación. Era una máscara de puro desdén. Me miró fijamente, y por un instante creí ver algo en sus ojos, un destello de... ¿qué? ¿Decepción? ¿Triunfo? No lo supe descifrar. Luego, cerró la carpeta con un golpe seco que resonó en toda la estancia. La empujó de vuelta hacia mí, como si quemara, como si estuviera manchada. Y entonces, abrió la boca. Las palabras que salieron de ella no fueron un grito, ni un insulto vulgar. Fueron mucho peores. Fueron pronunciadas con una calma cruel, calculada para infligir el máximo daño posible. Un título en historia del arte, dijo, arrastrando cada sílaba con desprecio. ¿De verdad creías que un papel que certifica que sabes mirar cuadros viejos iba a cambiar algo? ¿De verdad pensabas que esto te hacía merecedor de algo? La mesa quedó en silencio. Marcos ni siquiera se atrevió a sonreír. El aire se volvió irrespirable. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de mis pulmones. Pero, fue lo que me pediste, balbuceé, la voz rota. Dijiste que si me sacaba una carrera, que si demostraba que podía terminar algo. Dije que te sacaras una carrera de provecho, me interrumpió ella, su voz subiendo de tono por primera vez. Derecho como tu hermano, empresariales como tu padre. Algo que sirva para gestionar el patrimonio, no para coleccionar anécdotas inútiles sobre pintores muertos de hambre. Se puso en pie de un golpe y la silla chirrió contra el suelo de madera. He trabajado sin parar durante 4 años, le espeté, sintiendo cómo la rabia empezaba a vencer al shock. He hecho lo que me pediste. He cumplido mi parte del trato. Ahora te toca a ti cumplir la tuya. Ella soltó una carcajada, una risa seca, sin alegría, que me heló por dentro más que cualquier grito. Trato, repitió paladeando la palabra como si fuera un veneno. No había ningún trato, Leonardo. Había una prueba. Una última oportunidad para que demostraras que tenías algo de tu padre en las venas, y has vuelto a fracasar. Se acercó a mí, rodeando la mesa. Su perfume, caro y floral, me asfixiaba. Se detuvo a mi lado, tan cerca que podía sentir el frío que emanaba de ella. Este papel, dijo señalando el título con un dedo acusador, no vale nada. ¿Y tú?, me escupió, las palabras cargadas de veneno, sigues sin servir para nada. El mundo se detuvo, cada palabra fue un clavo martillado en el ataúd de mis esperanzas. Me quedé sin patrimonio y sin familia en un solo instante. El dolor era tan agudo, tan físico, que tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Miré a mi hermano, buscando un atisbo de apoyo, de compasión. Pero Marcos desvió la mirada, estudiando con sumo interés un punto inexistente en el mantel. Estaba solo. Completamente solo. ¿Por qué?, logré preguntar, con un hilo de voz. ¿Por qué tanto odio? ¿Qué te he hecho yo? Mi madre se enderezó, su rostro era una máscara de impasibilidad. Volvió a su sitio en la cabecera de la mesa y se alisó el vestido. Su calma era lo más aterrador de todo. Era la calma de quien ha ganado la guerra antes de que la primera batalla haya siquiera comenzado. Tú no has hecho nada, sentenció, y su voz volvió a ser un susurro gélido. El problema no es lo que has hecho, el problema es quién eres, de dónde vienes. La miré, sin entender. ¿De dónde vengo? Vengo de ella, de mi padre, soy su hijo. ¿De qué demonios estaba hablando? La confusión se arremolinaba en mi cabeza, mezclándose con el dolor y la ira. Ella debió ver el desconcierto en mi cara, porque una sonrisa torcida, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a compartir un secreto íntimo, y bajó la voz hasta convertirla en un murmullo que apenas pude oír. Hay cosas de tu padre que no sabes, Leonardo, secretos que él se llevó a la tumba, dijo, sus ojos clavados en los míos, brillantes de una malicia insondable. Secretos que te convierten, a ti y a tu sangre, en alguien indigno de llevar nuestro apellido y desde luego, indigno de tocar un solo céntimo de nuestra herencia. El impacto de sus palabras me dejó sin aire, como si me hubieran sumergido de golpe en agua helada. ¿Secretos de mi padre? ¿Una sangre indigna? Las frases rebotaban en mi cabeza, sin sentido, fragmentos de un rompecabezas que no sabía cómo empezar a armar. Mi padre había sido un hombre reservado, sí, pero íntegro. Un pilar. Al menos, esa era la historia que siempre me habían contado. ¿De qué estás hablando? Mi voz fue un graznido, un sonido ajeno y frágil. Mi padre era un buen hombre. El mejor de todos.
La defensa salió automática, un reflejo instintivo para proteger el único recuerdo cálido que me quedaba en esa casa. Mi madre sonrió de nuevo con esa mueca que no llegaba a sus ojos. Los hombres buenos también tienen sombras, Leonardo, y las de tu padre eran muy, muy largas. Sombras que te alcanzaron incluso antes de nacer. Se sentó, recogió sus cubiertos y miró su plato vacío como si la conversación hubiera terminado. Me volví hacia Marcos desesperado. Tú tienes que saber algo. Dime algo. Mi hermano seguía con la vista fija en el mantel, como si fuera el objeto más fascinante del mundo. Cuando finalmente levantó la cabeza, su mirada era esquiva, incómoda. Leo, no es el momento ni el lugar. Mamá está alterada. Alterada, grité, y el sonido de mi propia voz me sobresaltó. Acaba de desheredarme y de insultar la memoria de papá basándose en un secreto que se niega a contar. ¿Y tú dices que está alterada? Dime qué sabes, Marcos. Por lo que más quieras. Le estaba suplicando, y odié la debilidad que sentía al hacerlo. Marcos se removió en su silla, ajustándose el nudo de la corbata. Yo solo sé lo que ella me ha contado. Y si te soy sincero, es mejor que no lo sepas. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Sus palabras, dichas con una falsa compasión, fueron como echar sal en la herida. Él era parte del círculo íntimo. Yo era el extraño, el extranjero en mi propia familia. La rabia, pura y ardiente, finalmente me dio la fuerza que necesitaba. No, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. No voy a dejarlo así. Si hay algo sobre mi padre que deba saber, lo averiguaré. Con o sin vuestra ayuda. Agarré la carpeta con mi título, ese trozo de papel ahora inútil y humillado, y me di la vuelta. ¿A dónde crees que vas?, preguntó mi madre, con un tono de aburrimiento fingido. La comida está a punto de servirse. Me detuve en el umbral, sin girarme. Se me ha quitado el hambre, respondí, y cada palabra estaba cargada de un resentimiento que llevaba años gestándose. Buen provecho. Y salí de allí, dejando atrás el silencio sepulcral del comedor. Un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Caminé por el pasillo sintiendo las miradas de mis antepasados en la nuca. Ya no me parecían acusadoras, sino burlonas. Como si ellos siempre hubieran sabido que yo no pertenecía a ese lugar. Al pasar junto a Consuelo, que esperaba en el vestíbulo con una bandeja, vi la lástima en sus ojos. No dije nada. No tenía nada que decir. Salí de la casa y el portazo que di al cerrar resonó en toda la calle, un punto y final a mi vida anterior. Una vez en el coche, me derrumbé sobre el volante. El dolor era físico, un nudo en el pecho que me impedía respirar. Las lágrimas de frustración y de impotencia me quemaban los ojos. ¿Qué podía haber hecho mi padre tan terrible? ¿Un fraude? ¿Un hijo ilegítimo? Mi mente se disparaba en 1000 direcciones, cada una más oscura que la anterior. Pero nada encajaba. Mi padre Ricardo Valdés había sido un hombre de negocios respetado, un filántropo, un marido que hasta donde yo sabía, adoraba a mi madre. Después de un rato, el dolor dio paso a una determinación fría. Mi madre y mi hermano no iban a salirse con la suya. No iban a destruirme con insinuaciones y secretos a media voz. Si querían guerra la tendrían. Arranqué el coche con furia y me alejé de allí, pero no sin un plan. Sabía exactamente por dónde empezar. El despacho de mi padre. El despacho de mi padre había sido su santuario. Desde su muerte, mi madre lo mantenía cerrado a cal y canto, como un mausoleo. Decía que le traía demasiados recuerdos. Pero yo sabía que había algo más. Si mi padre tenía secretos, estarían allí, entre sus libros de contabilidad, sus cartas personales, y sus viejos archivos. El problema era cómo entrar. La llave la tenía ella, y era tan probable que me la diera como que me pidiera perdón. Solo había una persona que podía ayudarme. Una persona que a pesar de todo seguía siendo mi hermano. Tenía que intentarlo. Conduje hasta un parque cercano, y con las manos temblando, saqué el móvil y marqué su número. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando descolgó. ¿Qué quieres, Leo? Su voz sonaba cansada e irritada. Necesito tu ayuda, Marcos, dije, tragando mi orgullo. Necesito entrar en el despacho de papá. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, el murmullo de la voz de mi madre de fondo. Seguramente le estaba preguntando con quién hablaba. ¿Para qué?, preguntó finalmente, en un susurro. ¿Qué esperas encontrar? La verdad, respondí. Sea cual sea, no puedo vivir con esto, Marcos, con esta duda. Me está matando. Por favor, por él, por nuestro padre.
Apelé a lo único que creía que aún podíamos compartir, el amor por el hombre que nos crió. Otro silencio, aún más largo. Podía imaginármelo, pasándose una mano por el pelo, mirando a nuestra madre, atrapado en medio. Se me revolvió el estómago. Mi futuro dependía de la decisión de un hombre que, minutos antes, me había dado la espalda. Está bien, dijo por fin, y sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me mareo, pero tiene que ser esta noche, cuando ella esté dormida. Entra por la puerta de la cocina, la dejaré abierta, a las 2 en punto, ni un minuto antes, ni un minuto después, y Leo, hizo una pausa. ¿Estás seguro de que quieres remover esto? A veces, la ignorancia es una bendición. Estoy seguro, afirmé, aunque una parte de mí gritaba que no lo hiciera, que huyera y no mirara atrás. Estaré allí, gracias Marcos, de verdad. Colgué el teléfono con una mezcla de esperanza y pavor. Estaba a punto de profanar el recuerdo de mi padre para salvar mi propio futuro. Y dependía de la lealtad de un hermano cuya confianza se había resquebrajado. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba cayendo en una trampa aún más grande? La pregunta quedó flotando en el aire viciado de mi coche. Las horas siguientes fueron una tortura. Di vueltas por la ciudad sin rumbo, incapaz de ir a mi pequeño apartamento, que de repente me parecía una celda. Comí algo en un bar de carretera, sin saborear la comida. Mi mente no dejaba de repasar la escena del comedor, la cara de mi madre, la indiferencia de mi hermano. Y sobre todo, sus últimas palabras: hay cosas de tu padre que no sabes. A la 1:30 de la madrugada, aparqué el coche a varias calles de la casa familiar, como un ladrón. La noche era fría y sin luna, lo que aumentaba mi sensación de clandestinidad. Avancé pegado a las sombras de los árboles, el corazón latiéndome en los oídos. Cada crujido de una rama, cada ladrido lejano de un perro, me hacía saltar. Llegué a la parte trasera de la casa. La puerta de la cocina, tal y como Marcos había prometido, estaba entreabierta. Me deslicé dentro, conteniendo la respiración. La casa estaba en una oscuridad casi total, solo rota por la débil luz del piloto de la cafetera. Olía a noche, a silencio, a secretos. Me quedé quieto, esperando a que mis ojos se acostumbraran a la penumbra. Oí un leve crujido en el piso de arriba y se me heló la sangre. ¿Sería mi madre? No, era Marcos. Su figura apareció en lo alto de la escalera, una silueta recortada contra la oscuridad. Me hizo una seña para que subiera. Subí los escalones de 2 en 2, con el máximo cuidado para no hacer ruido. Cuando llegué a su lado me puso un dedo en los labios. Está profundamente dormida, susurró. Se ha tomado una pastilla. Pero aún así, no podemos arriesgarnos. Su rostro, a la pálida luz que entraba por el ventanal del pasillo, parecía tenso, preocupado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos en el mismo bando. Me guió por el pasillo hasta la puerta del despacho. Estaba cerrada con llave, como esperaba. Marcos sacó una pequeña llave plateada de su bolsillo. Es una copia que hice hace años, explicó en un murmullo. Papá siempre me decía que un hombre precavido vale por 2. La insertó en la cerradura y la giró con una lentitud infinita. El clic del pestillo al liberarse sonó como un disparo en el silencio de la casa. Entramos y cerramos la puerta con el mismo cuidado. El aire dentro del despacho era denso, inmóvil. Olía a mi padre, a su loción de afeitar, al tabaco de sus puros y al cuero de su sillón. Era como entrar en una tumba, en un recuerdo perfectamente conservado. Marcos encendió una pequeña linterna de su móvil, y el haz de luz barrió la habitación, haciendo bailar las sombras. Todo estaba en su sitio. Los libros en las estanterías, los trofeos de golf en una repisa, la foto de nuestra familia sobre la mesa. Una foto de tiempos más felices, cuando todos sonreíamos y no había secretos entre nosotros. O eso creía yo. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué buscamos exactamente?, preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. No lo sé, admití. Cualquier cosa fuera de lo normal. Un testamento diferente. Cartas, un diario, algo que explique la reacción de mamá. Nos dividimos el trabajo. Él revisaría los cajones del escritorio mientras yo me ocupaba de las estanterías. El tiempo corría en nuestra contra. Cada minuto que pasábamos allí aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Mis manos repasaban los lomos de los libros, buscando alguno hueco, algún papel escondido. Nada. Solo volúmenes de economía, historia y novelas clásicas. Marcos soltó una exclamación ahogada. Me giré de inmediato. Estaba arrodillado junto al escritorio,
levantando un trozo de la alfombra. Debajo, una pequeña tabla del parqué parecía suelta. Usó una pluma como palanca y la levantó. Debajo había un hueco. Y dentro del hueco, una pequeña caja fuerte de metal, del tamaño de una caja de zapatos. El corazón me dio un vuelco. Eso es, susurré. Tiene que estar ahí. Nos arrodillamos juntos frente a ella. Era un modelo antiguo, con una cerradura de combinación. Maldita sea, masculló Marcos. ¿Cuál es la combinación? Probamos las fechas de nacimiento. La nuestra, la de mi madre, la de mi padre. El aniversario de bodas. Nada. La caja permanecía sellada, guardando su secreto con una obstinación de hierro. La frustración era insoportable. Estábamos tan cerca. Espera, dije de repente. Recordé algo que mi padre me dijo una vez, cuando yo era un niño y me enseñaba a jugar al ajedrez. El movimiento más importante no siempre es el más obvio. Miré la foto sobre la mesa. En ella, yo tendría unos 10 años, y sostenía un trofeo. El trofeo de mi primer y único torneo de ajedrez. Lo gané el 24 de mayo. 2405. Me acerqué a la caja y giré los diales con los dedos temblorosos. 2, 4, 0, 5. Tiré de la pequeña palanca. Se oyó un clic metálico y seco. La puerta se abrió. Nos miramos Marcos y yo con una mezcla de triunfo y temor. ¿Qué íbamos a encontrar? ¿La respuesta a todas mis preguntas o la confirmación de mis peores pesadillas? La verdad es que es increíble cómo un solo secreto puede cambiarlo todo, cómo puede envenenar las relaciones hasta destruirlas. Y mientras estaba allí, arrodillado en el suelo del despacho de mi padre, a punto de descubrir la verdad, no pude evitar pensar en las complejidades de la familia. Si estáis disfrutando de esta historia, no olvidéis suscribiros al canal y contarme en los comentarios qué pensáis de Marcos. ¿Creéis que de verdad está ayudando a su hermano, o tiene sus propios motivos? Vuestra opinión es muy importante para mí. Con el corazón en un puño, metí la mano en la caja. No había fajos de billetes, ni joyas, ni documentos legales. Solo había un sobre grueso y amarillento. No tenía remitente, solo mi nombre, Leonardo, escrito con la caligrafía elegante y ligeramente inclinada de mi padre. Lo saqué con cuidado. Pesaba. Dentro no solo había papel. Mis dedos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Marcos acercó la luz de su móvil para que pudiera ver mejor. Rompí el sello con cuidado y volqué el contenido sobre la alfombra. Cayeron varias hojas de papel dobladas, una pequeña llave de aspecto antiguo y una fotografía. Una fotografía en blanco y negro, desgastada por los bordes. La cogí. En ella aparecía un hombre joven, que no era mi padre, sonriendo a la cámara. Y a su lado, una mujer. Una mujer joven, hermosa, con una mirada triste. Era mi madre. Se me heló la sangre. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué mi padre guardaba una foto de mi madre con él bajo llave? La confusión era total. Desdoblé la primera hoja de papel. Era una carta. Empecé a leer las primeras líneas, escritas por mi padre. Mi querido Leo, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy, y que tu madre ha decidido contarte una verdad a medias. O peor, una mentira completa. Siento no haber tenido el valor de decírtelo en vida, pero hay cosas que un hombre cree, que puede enterrar para siempre para proteger a los que ama. Me equivoqué. Cada palabra era un golpe. Mi padre sabía que esto pasaría. Lo había previsto. Seguí leyendo, mi respiración agitada rompiendo el silencio del despacho. Tu madre y yo nos queríamos, a nuestra manera, pero antes de mí, hubo otra persona en su vida, un hombre al que amó con una pasión que nunca sintió por mí. Su nombre era Julián. Era un artista, un pintor sin un céntimo, todo lo contrario a lo que su familia esperaba para ella. Se opusieron a su relación de forma violenta, pero ellos se veían en secreto. La revelación me dejó aturdido. Mi madre, la mujer fría y calculadora que yo conocía, ¿enamorada de un artista pobre? Parecía imposible. Era como leer la biografía de una extraña. Una noche, Julián fue arrestado. Una pelea en un bar, algo confuso. Lo que sé es que mi padre, tu abuelo, usó todas sus influencias para que la condena fuera larga. Para quitárselo de en medio. Tu madre quedó devastada. Y embarazada. El mundo se detuvo. La frase quedó suspendida en el aire, vibrando, letal. Embarazada. Miré la foto de nuevo. El hombre, Julián. Mi madre. Y luego me miré las manos. Las mismas manos que siempre me habían dicho que no se parecían en nada a las de mi padre. Las manos de un artista. Levanté la vista hacia Marcos, buscando una respuesta, una negación, algo. Pero su rostro no mostraba sorpresa, mostraba una fría y serena confirmación. Lo sabía. Él siempre lo había sabido. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurré,
La traición apuñalándome con más fuerza que cualquier revelación. Porque no cambiaba nada, Leo. Papá te crió, te dio su nombre. Eso es lo que importa, dijo. Pero su voz sonaba hueca, ensayada. De repente todo encajó. El desprecio de mi madre por mi carrera de historia del arte. Su odio visceral hacia cualquier cosa que le recordara al hombre que le arrebataron. Su exigencia de que yo fuera un hombre de provecho como mi padre, como Marcos. Su crueldad no era hacia mí, era hacia él. Hacia el fantasma de Julián. Yo solo era el recordatorio viviente de su fracaso, de su amor perdido. Y entonces, en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando el suelo se había abierto bajo mis pies, y mi identidad se había hecho añicos, oí el peor sonido posible. El suave clic de la puerta del despacho al abrirse. La luz del pasillo nos inundó, cegándonos. La figura de mi madre estaba recortada en el umbral, con su bata de seda, su rostro impasible como el de una estatua de mármol. No parecía sorprendida, parecía satisfecha. Me puse en pie de un salto, la carta arrugada en mi puño. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Nos había oído? ¿Se había despertado? Miré a Marcos, esperando que dijera algo, que nos defendiera, que improvisara una excusa. Pero mi hermano no me miró. Se levantó lentamente, se sacudió el polvo de los pantalones y caminó hacia mi madre. Se detuvo a su lado, sin mirarme, con la vista perdida en la pared del fondo. Lo siento, Leo, dijo y su voz era la de un extraño. Te dije que era mejor no remover el pasado. Mi madre dio un paso al frente, y la luz iluminó la sonrisa torcida y triunfal de su rostro. Buscabas secretos, Leonardo, dijo, su voz goteando veneno y victoria. Qué ironía que el mayor secreto de todos no estuviera en esa caja, sino en la lealtad de tu propio hermano. El aire en el despacho se volvió denso, pesado, cargado con el veneno de la traición. La sonrisa de mi madre era la de un depredador que acorrala a su presa. Y yo era la presa, atrapado en la luz del pasillo, expuesto, destrozado. La traición de mi hermano dolía más que la revelación sobre mi padre. Era una herida sucia, profunda, una que sabía que nunca cicatrizaría. Marcos, susurré, y mi propia voz me sonó ajena, como la de un niño perdido. ¿Por qué? No era una pregunta, era el lamento de un alma rota. Él seguía sin mirarme. Sus ojos, fijos en la pared, estaban vacíos. Era lo mejor para la familia, Leo, para el patrimonio, una revelación así, el escándalo. Lo habría destruido todo. Su justificación era tan débil, tan patética, que me provocó una náusea amarga. No lo hizo por la familia. Lo hizo por él. Por su parte del pastel. Mi madre avanzó un paso, su bata de seda susurrando contra el suelo de madera. Su mirada me recorrió de arriba abajo, con un desdén que me caló hasta los huesos. Siempre lo supo, dijo, saboreando cada palabra. Desde que erais niños. Ricardo se lo confesó en su lecho de muerte. Le hizo prometer que mantendría el secreto para proteger el apellido. Un apellido que tú, me señaló con un dedo afilado, no tienes derecho a llevar. Cada revelación era un nuevo puñetazo. Mi padre, el hombre que yo idolatraba, le había contado a Marcos mi secreto más íntimo. Pero no a mí. Le había cargado a mi hermano con una lealtad que me excluía. La familia Valdés no era una familia, era una sociedad mercantil, y yo era el activo tóxico del que debían deshacerse. Eres el hijo de un don nadie, Leonardo, continuó mi madre, su voz era un siseo. Un pintor muerto de hambre que tuvo la arrogancia de pensar que podía manchar mi nombre. Yo cometí un error de juventud, pero tu padre, Ricardo, fue lo bastante hombre como para enmendarlo. Me dio su nombre, su protección. Y a cambio, yo le di un heredero de verdad. Su mirada se desvió hacia Marcos con un destello de orgullo. Y acepté criarte. Esa fue mi penitencia. Soportar tu presencia cada día. Ver en tu cara el recordatorio de mi único error. El dolor se transformó. Sentí como algo dentro de mí se rompía, sí, pero no para derrumbarse. Se rompía para dar paso a algo nuevo. Algo duro, frío y afilado como el hielo. La tristeza se evaporó, y en su lugar quedó una rabia pura, cristalina. Una rabia que me aclaró la mente y me tensó los músculos. Levanté la cabeza y la miré. Por primera vez en mi vida, no la vi como a mi madre. La vi como a una enemiga. Y a Marcos, no como a mi hermano, sino como a un traidor. El miedo se había ido. Ya no tenía nada que perder. Me lo habían quitado todo. Entiendo, dije, y mi voz sonó tan calmada que lo sorprendió a ambos. Era la calma del ojo del huracán. Todo esto, mi vida entera, ha sido una farsa para proteger vuestro dinero y vuestro estatus. Es la cruda realidad.
afirmó Marcos, atreviéndose por fin a mirarme. Vi en sus ojos una sombra de culpa, pero estaba enterrada bajo capas de codicia y cobardía. Acéptalo y vete, Leo, es lo mejor que puedes hacer. Solté una risa. Una risa seca, vacía, que resonó en el silencio del despacho. «Irme», repetí. «Claro. El bastardo se va con el rabo entre las piernas para que los reyes puedan seguir en su trono». Me agaché lentamente y recogí la carta de mi padre y la vieja fotografía. Las doblé con cuidado y me las guardé en el bolsillo. Luego me levanté y caminé hacia ellos, no me detuve. Pasé entre los dos, rozando sus hombros, obligándolos a apartarse. Me detuve en la puerta y, sin girarme, «Hable» con acento agudo. «Habéis cometido un error», dije, mi voz era un murmullo cargado de una amenaza que nunca antes había sentido. «Creíais que yo quería ser un Valdés, que anhelaba vuestra aprobación y vuestro dinero». Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire viciado. «Pero ahora me habéis dado algo mucho más valioso. Me habéis dado la libertad. La libertad de no deberos nada. Y la libertad de buscar la verdad sobre mi verdadero padre». Me giré para mirarlos por última vez, una mirada que prometía guerra. «Esto no ha terminado. Acabáis de empezar algo que no sabéis cómo terminar». Salí de allí. No corrí. Caminé con la cabeza alta, atravesando el pasillo de los retratos. Los rostros severos de los Valdés ya no me juzgaban. Ahora era yo quien los juzgaba a ellos. Crucé el umbral de la casa y me adentré en la noche, no como un hijo desheredado, sino como un hombre renacido en el fuego de la traición. Las siguientes 48 horas fueron un borrón. Conduje sin rumbo, el motor del coche un zumbido sordo que acallaba mis pensamientos. La carta de Ricardo ardía en mi bolsillo. La leí una y otra vez, buscando algo más, una pista, un ancla a la que aferrarme en medio de la tormenta. «Siento no haber tenido el valor», había escrito. ¿Valor para qué? ¿Para enfrentarse a Elena? ¿O había algo más? La pequeña llave que acompañaba a la carta era mi única esperanza. Era una llave de aspecto antiguo, de las que abren cerraduras complejas. ¿Qué habría? ¿Una caja de seguridad? ¿Un apartamento secreto? Era la única pieza del puzzle que Ricardo me había dejado. Mi único legado. Me encontré en un barrio industrial de la periferia. Un lugar de naves abandonadas y calles desiertas. Aparqué el coche y me quedé mirando la nada, mientras el amanecer teñía el cielo de un gris desolador. El shock inicial había dado paso a una determinación gélida. No iba a permitir que me borraran del mapa. Si Julián era mi padre, necesitaba saber quién era. Necesitaba conocer su historia, no la versión envenenada de mi madre. Necesitaba respuestas. Solo había una persona en el mundo que podía tenerlas. Una persona que había estado en esa casa desde antes de que yo naciera, observando en silencio, guardando los secretos de todos. Consuelo. Conduje hasta la pequeña casa adosada donde vivía, en un barrio obrero al otro lado de la ciudad. Era temprano, pero sabía que estaría despierta. Llamé a su puerta, el corazón martilleándome en el pecho. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron de par en par al verme. Estaba en bata, con el pelo recogido en un moño desordenado. «Señorito Leo, ¿qué hace usted aquí? ¿Ha pasado algo?» Su voz estaba llena de una genuina preocupación que me rompió por dentro. Era la única que me había llamado señorito con afecto, no con sarcasmo. «Necesito tu ayuda, Consuelo», dije, mi voz ronca por la falta de sueño y el exceso de rabia. «¿Puedo pasar?» Ella asintió sin dudarlo, y me hizo entrar en su pequeña y pulcra cocina. Olía a café recién hecho. Me sirvió una taza sin que yo se la pidiera. Mis manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la mesa. Ella limpió el desastre con un paño, con la misma paciencia con la que había limpiado mis rodillas raspadas cuando era niño. Saqué la fotografía de Julián y mi madre y la puse sobre la mesa. Consuelo la miró y se le heló la sangre. Se llevó una mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró. «¿De dónde ha sacado esto?» «Lo sé todo, Consuelo», dije mirándola fijamente. «Sé que Ricardo no era mi padre. Sé que lo era él». Señalé la foto. «Julián, necesito que me cuentes. Todo lo que sepas. Por favor». Ella se sentó frente a mí, su rostro envejecido de repente por el peso de los recuerdos. Y entonces, habló. Me contó la historia de un amor prohibido entre la niña rica y el pintor sin fortuna. Me habló de la pasión de Julián, de su talento, de cómo hacía reír a Elena, de cómo la hacía sentirse viva. Me describió a una Elena que yo no conocía, una joven llena de sueños y de rebeldía.
Su padre, el señor Valdés abuelo, era un hombre terrible, dijo Consuelo, su voz temblando de un odio antiguo. Cuando se enteró, le prohibió volver a verlo. Pero ellos se seguían viendo a escondidas. Estaban locamente enamorados. Planeaban fugarse. ¿Qué pasó?, pregunté inclinado sobre la mesa, sin querer perder ni una palabra. Una noche, la policía se llevó a Julián. Dijeron que se había peleado en un bar, que había herido a un hombre gravemente. Pero era mentira, señorito Leo. Julián no era un hombre violento. Yo siempre supe que el señor Valdés abuelo estaba detrás de todo. Lo encerraron y le negaron a Elena cualquier contacto. Ella estaba destrozada. Y fue entonces cuando descubrió que estaba embarazada, de usted. La historia confirmaba la carta de mi padre, pero oírla de labios de alguien que lo vivió le daba una dimensión nueva, más dolorosa. Su madre se enfrentó a su padre, le dijo que tendría al bebé, con o sin su apoyo. Fue entonces cuando apareció el señorito Ricardo. Él siempre había estado enamorado de ella. Hizo un pacto con el abuelo. Se casaría con Elena, le daría su apellido al niño y la salvaría del escándalo. A cambio, el abuelo lo convertiría en su sucesor en la empresa. Un matrimonio de conveniencia. Una vida construida sobre una mentira. ¿Y Julián? ¿Qué fue de él?, pregunté conteniendo la respiración. Consuelo bajó la mirada. Lo condenaron a varios años de cárcel. Cuando salió, buscó a su madre. Pero ella ya estaba casada, y usted ya había nacido. El señor Ricardo le dio dinero, mucho dinero, para que desapareciera y no volviera a molestarla. Y eso hizo. Se fue del país. Nunca más supimos de él. La historia era sórdida, cruel, un amor destruido por el dinero y el poder. Le enseñé la llave. ¿Sabes qué puede ser esto? Ella la examinó, dándole vueltas entre sus dedos arrugados. De repente sus ojos se iluminaron con un recuerdo. Julián tenía un pequeño estudio, dijo, casi en un susurro. Un desván alquilado en el casco antiguo. Allí guardaba sus cuadros, sus cosas más personales. Nadie sabía de ese sitio, solo su madre y yo. Quizá esta llave sea de allí. Una oleada de adrenalina recorrió mi cuerpo. Era una posibilidad. Una pista real. Consuelo, ¿recuerdas la dirección? Me dio la dirección de una callejuela empedrada cerca del viejo mercado. Un lugar que el tiempo parecía haber olvidado. Le di las gracias a Consuelo con una sinceridad que nunca antes había sentido. Al irme me cogió del brazo. Tenga cuidado, señorito Leo. Esa familia, son capaces de cualquier cosa para proteger sus secretos. Seguí sus indicaciones y llegué a un edificio antiguo, con la fachada desconchada y los balcones oxidados. El portal olía a humedad y a tiempo estancado. Subí hasta el último piso por una escalera de madera que crujía bajo mis pies. Al final de un pasillo oscuro había una única puerta. La número 7. El corazón me latía con fuerza. Saqué la llave. Mis manos sudaban, la introduje en la cerradura. Encajaba. La giré. El mecanismo, oxidado por los años, protestó con un chirrido agudo, pero finalmente cedió. La puerta se abrió. El aire del interior era denso, inmóvil, cargado de polvo y del olor fantasmal a trementina y a óleo. La luz que se filtraba por un tragaluz sucio iluminaba un caos congelado en el tiempo. Caballetes, lienzos apilados contra las paredes, botes de pinceles, tubos de pintura resecos. Era el santuario de mi padre, de mi verdadero padre. Me adentré en la habitación con la reverencia de quien entra en una tumba. Había un sentimiento de tristeza abrumadora en el ambiente, el eco de un talento y una vida truncados. La mayoría de los lienzos estaban cubiertos con sábanas polvorientas. Levanté una. El aliento se me cortó, era un retrato de mi madre, Elena. Pero no la Elena que yo conocía. Era la joven de la fotografía, pero pintada con una intimidad, con un amor que te desgarraba el alma. Sus ojos brillaban, su sonrisa era genuina. Julián no solo había pintado su rostro, había pintado su alma, era la prueba irrefutable de que su amor fue real. Fui descubriendo más cuadros. Paisajes, bodegones, pero sobre todo retratos de ella. Era su musa, su obsesión. En un rincón encontré un baúl de madera. No tenía cerradura. Lo abrí. Dentro, un montón de cuadernos de bocetos. Los OJEE, con acento agudo. Estaban llenos de dibujos, de notas, de poemas. Era su diario. Y entonces lo vi. En el fondo del baúl, debajo de los cuadernos, había una caja metálica, cerrada con un pequeño candado. No era la llave de la puerta. Era una llave más pequeña.
Probé con otras llaves de mi llavero, sin éxito. La frustración me invadió. ¿Qué habría dentro? Rebusqué por todo el estudio, desesperado. Miré en los cajones de una vieja cómoda. Solo encontré más material de pintura. Miré debajo de la cama desvencijada. Nada. Estaba a punto de rendirme, de intentar forzar la caja, cuando mi pie tropezó con una tabla suelta del suelo. Me arrodillé. La tabla se movía. La levanté. Debajo, en un pequeño hueco, había un sobre. Dentro, una pequeña llave de latón y una nota. La nota, escrita con la misma caligrafía apasionada de los diarios, decía: para Elena, por si algún día decide recordar quiénes éramos. Usé la llave. El candado de la caja se abrió con un clic. Levanté la tapa, conteniendo la respiración. Dentro no había dinero ni joyas. Había un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda azul. Eran las cartas que Elena le había escrito a él en secreto. Cartas llenas de amor, de planes de fuga, de promesas eternas. Y debajo de las cartas había un único documento, doblado con precisión. Un papel oficial, con sellos y firmas. Lo desdoblé. Mis ojos recorrieron las palabras, al principio sin comprender. Leí la fecha, los nombres, los testigos. Y entonces, el mundo entero se inclinó sobre su eje. Sentí un vértigo tan intenso que tuve que apoyarme en el baúl para no caer. No era un testamento. No era una confesión. Era un certificado de matrimonio. Elena Valdés y Julián Romero. Casados en secreto en una pequeña iglesia de pueblo, una semana antes de que lo arrestaran. Mi madre no había sido la amante de un pintor, había sido su esposa. Se me heló la sangre. El pacto con Ricardo, su matrimonio, todo había sido una farsa, pero una farsa mucho más grave de lo que imaginaba. Si ella estaba casada con Julián cuando se casó con Ricardo, eso era bigamia, un delito. Su matrimonio con Ricardo Valdés era nulo. Y si su matrimonio era nulo, Marcos, el hijo nacido de esa unión, no era un heredero legítimo. Y el imperio Valdés, construido sobre el acuerdo entre Ricardo y el abuelo, se tambaleaba sobre unos cimientos de arena. De repente, yo no era el bastardo. Yo era el único hijo del primer y único matrimonio legal de mi madre. Sostuve el papel en mis manos. Un trozo de historia que tenía el poder de destruirlos a todos. Ya no se trataba de herencia, ni de dinero. Se trataba de justicia. De una justicia poética y brutal. Tenía el arma que necesitaba. Y sabía exactamente cómo iba a usarla. Salí del estudio y cerré la puerta, dejando atrás el fantasma de mi padre. Pero ya no sentía su tristeza. Sentía su fuerza. Conduje de vuelta a la mansión, no con la rabia ciega de antes, sino con una calma letal. Aparqué el coche frente a la verja, a la vista de todos. No me escondí. Entré por la puerta principal, usando la llave que aún conservaba. Los encontré en el salón, tomando el té de la tarde, como si nada hubiera pasado. La imagen era tan absurdamente civilizada que me dio asco. Me miraron con sorpresa, luego con fastidio. ¿Qué haces aquí otra vez, Leonardo?, preguntó mi madre, dejando la taza de porcelana en el plato con un tintineo. ¿No te quedó claro que ya no eres bienvenido? Marcos se puso en pie, adoptando una postura protectora, o quizá amenazante. Será mejor que te vayas, Leo, no nos obligues a llamar a la policía. Yo sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Adelante, llamadla, dije, mi voz resonando en el opulento salón. Estoy seguro de que al inspector le interesará mucho la historia que tengo que contar. Avancé hacia la mesa de centro, y dejé caer el certificado de matrimonio sobre la superficie de madera pulida. He estado visitando a mi padre, anuncié, a mi verdadero padre. Resulta que era un hombre que guardaba las cosas importantes. Elena miró el papel, su rostro por primera vez en mi vida perdió su compostura. Vi el color desaparecer de sus mejillas. Vi el pánico puro y sin adulterar en sus ojos. Lo reconoció al instante. Marcos, confundido, se inclinó para leerlo. Vi cómo sus hombros se hundían a medida que comprendía las implicaciones. No soy el hijo bastardo de un pintor, madre, dije, mi voz era fría como el acero. Me incliné hacia ella, disfrutando de su terror. Soy el único heredero legítimo de tu primer marido, Julián Romero. Me enderecé y los miré a los dos, rotos y pálidos ante mí. La balanza de poder había cambiado de forma sísmica, irreversible. Lo que significa, continué, paladeando cada sílaba, que tu matrimonio con Ricardo Valdés fue un fraude, un delito. ¿Y este imperio? Abrí los brazos, abarcando la habitación, la casa, todo lo que representaba.
Esta fortuna construida sobre mentiras no te pertenece. Ni a ti, ni a tu hijo. Hice una pausa dramática, dejando que el peso de mi siguiente frase cayera sobre ellos como una guillotina. Me pertenece a mí. El silencio que siguió a mis palabras fue más denso y pesado que el de cualquier tumba. Era un silencio hecho de décadas de mentiras que se desmoronaban, de un poder que se evaporaba en el aire viciado del salón. El tic-tac del reloj de pared, que antes marcaba el ritmo de su dominio, ahora parecía contar los segundos de su caída. Mi madre me miraba con los ojos desorbitados, su rostro era una máscara de cera que empezaba a derretirse, revelando el pánico puro que había debajo. Marcos, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en un instante. Sus hombros, siempre erguidos con la arrogancia del heredero, se habían hundido. Tenía la vista clavada en el certificado de matrimonio como si fuera una serpiente a punto de morderle. Él, el hombre de leyes, el pragmático, entendió las implicaciones legales y financieras mucho más rápido que ella. Vio el abismo abrirse bajo sus pies. Fue mi madre la primera en recuperar el habla, o al menos una imitación de ella. Soltó una risa, un sonido agudo y quebrado, al borde de la histeria. Una falsificación, graznó señalando el papel con un dedo tembloroso. Es una mentira, un truco sucio de un muerto de hambre desesperado, igual que lo era tu padre. Intentaba usar las mismas armas de siempre, el desprecio, el insulto. Pero las balas ya no tenían pólvora. ¿De verdad?, respondí, mi voz era un témpano de hielo. Me metí la mano en el bolsillo y saqué el fajo de cartas, las que ella le escribió a Julián, atadas con la cinta de seda azul. Las dejé caer sobre la mesa, junto al certificado. Supongo que esto también es una falsificación. Tu letra. Tus palabras. ¿Quieres que te lea alguna? Tengo mi favorita. Aquella en la que le juras que preferirías fregar suelos el resto de tu vida a su lado que reinar en esta jaula de oro. El rostro de Elena se contrajo. El golpe fue directo, personal, innegable. Había usado su propia intimidad, su amor perdido, como un arma contra ella. Por un instante, vi en sus ojos el fantasma de la joven que escribió esas cartas. Un destello de dolor tan profundo que casi me hizo flaquear. Casi. Marcos intervino, su voz era un susurro tenso, un intento desesperado de mediación. Leo, por favor, hablemos de esto con calma, podemos llegar a un acuerdo. Un escándalo nos hundirá a todos. Piensa en el apellido, en el legado de Ricardo. El legado de Ricardo. Me volví hacia él, y mi calma se resquebrajó para dar paso a una furia helada. El legado de Ricardo fue criarme en una mentira. Fue comprar a mi madre y condenar a mi padre al olvido. Fue hacerte a ti cómplice de su secreto, cargándote con una lealtad que me excluía. Ese es el legado que quieres proteger. El de un hombre que construyó su felicidad sobre la ruina de otro. El silencio volvió a caer. Mis palabras habían golpeado con la precisión de un cirujano, extirpando la última capa de hipocresía. Ya no había familia, ni hermanos, ni madre e hijo. Solo había 3 extraños en una habitación, unidos por el veneno de un secreto. Y entonces, ocurrió. Mi madre se levantó de un salto, sus ojos brillando con una locura primigenia. No gritó. No lloró. Se abalanzó sobre la mesa, su objetivo era el certificado de matrimonio. Su único instinto era destruir la prueba, borrar la verdad, reescribir la historia por la fuerza. Pero yo estaba preparado, fui más rápido. Mi mano se cerró sobre su muñeca justo cuando sus dedos rozaban el papel. El contacto fue eléctrico. La piel de su muñeca era frágil, casi transparente, bajo la presión de mis dedos. Nos quedamos así, congelados, en una extraña y terrible parodia de un abrazo. Sus ojos a centímetros de los míos ya no eran fríos. Ardían con el fuego de una bestia acorralada. Se acabó, Elena, dije, y al no llamarla madre, el último lazo entre nosotros se cortó para siempre. Se acabaron las mentiras. Se acabó el teatro. Fue en ese momento cuando se rompió. No fue un estallido, sino un derrumbe silencioso. La fuerza abandonó su cuerpo. Su mano cayó inerte. La solté y ella se desplomó de nuevo en el sofá. Pero no como la matriarca de antes, sino como una marioneta, a la que le han cortado los hilos. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez en mi vida, la oí sollozar. Eran sollozos secos, agónicos, el sonido de un alma que se resquebraja por dentro. Marcos se quedó paralizado sin saber qué hacer. Miraba a su madre derrumbada, luego a mí, el artífice de la destrucción, y de nuevo al papel que seguía sobre la mesa, el origen de todo.
Su mundo, tan ordenado, tan predecible, se había hecho añicos. Me senté en el sillón de enfrente, el que solía ocupar Ricardo. Tomé el control del espacio, del momento. Esperé a que los sollozos de Elena se calmaran, convirtiéndose en un temblor silencioso. Cuando por fin levantó la vista, su rostro estaba devastado, surcado por el rímel corrido. Parecía una extraña. ¿Qué quieres, Leonardo?, preguntó Marcos. Su voz era la de un hombre derrotado. ¿Dinero? ¿Quieres tu parte? Dinos la cifra, lo arreglaremos. Sonreí con tristeza. Todavía no lo entendían. Creían que todo se reducía a eso, al dinero, a la herencia. No quiero vuestro dinero, dije en voz baja, y la sorpresa en sus rostros fue mi primera victoria real. Nunca lo quise. Lo que quería era la verdad. Quería un lugar. Y me lo negasteis de la forma más cruel posible. Me incliné hacia adelante, mirándolos a los dos. Esto es lo que va a pasar, anuncié. Mi voz era firme, la de alguien que dicta los términos de una rendición. No habrá un escándalo público. No iré a los tribunales. El nombre de los Valdés seguirá intacto de cara a la galería. No por vosotros, sino por el recuerdo del hombre que, a pesar de todo, me crió. Esa es la única piedad que tendré. Vi un atisbo de alivio en la cara de Marcos, pero lo borré de inmediato con mi siguiente frase. Pero todo va a cambiar. A partir de mañana mis abogados se pondrán en contacto con los vuestros. Se transferirá el control total del patrimonio y de las empresas a un nuevo fideicomiso. Un fideicomiso que yo administraré. Eso es imposible, balbuceó Marcos. No lo es cuando la alternativa es un juicio por bigamia y fraude que os dejaría en la calle y con antecedentes penales. Le corté. Recibiréis una asignación mensual. Generosa. Podréis conservar esta casa y vuestro estilo de vida. Pero el poder y el control se ha acabado. Seréis mis invitados en vuestro propio reino. Elena me miraba, su llanto se había secado dejando paso a una incredulidad helada. ¿Y qué harás con todo, nuestro trabajo?, susurró. ¿Vuestro trabajo?, sonreí. No. El trabajo de mi abuelo y de Ricardo. Y ahora, será mío, pero no para acumular más ceros en una cuenta. La Fundación Valdés, esa organización benéfica que usáis para desgravar impuestos y salir en las revistas de sociedad, va a cambiar de nombre. Se llamará la Fundación Julián Romero. El nombre de mi padre, pronunciado en voz alta en ese salón por primera vez en 30 años, fue como una deflagración. Su objetivo principal, continué, saboreando mi venganza, que no era una venganza de fuego, sino de creación. Será conceder becas a jóvenes artistas sin recursos. Artistas como él. Gente con talento a la que el mundo, y gente como vosotros, les cierra las puertas. Usaré el dinero de los Valdés para financiar a todos los Julianes del futuro. Su nombre no será un secreto vergonzoso. Será un legado. Esa será mi justicia. Y vuestra condena. Me levanté. No había nada más que decir. Había ganado. Pero no sentía euforia. Solo un vacío inmenso y una extraña paz. Caminé hacia la puerta. Leo, me llamó Marcos. Me detuve pero no me giré. Lo siento, dijo, y en su voz por primera vez, oí una grieta de sinceridad. No respondí. Algunas cosas no se pueden arreglar con una palabra. Salí de la casa, dejando atrás a dos fantasmas en un mausoleo de lujo. La luz del atardecer me dio en la cara. Y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo. Era libre. Han pasado varios meses desde aquel día. Cumplí mi palabra. Ahora controlo el Imperio Valdés, pero es un imperio que no habito. Vivo en el pequeño estudio de mi padre, que he restaurado con mis propias manos. Duermo bajo el mismo tragaluz que él, rodeado de sus cuadros. He encontrado sus diarios, sus poemas, y a través de ellos, he conocido al hombre que me dio la vida. Un hombre apasionado, talentoso y profundamente bueno, cuyo único crimen fue amar a la mujer equivocada. La Fundación Julián Romero es una realidad. Hace unas semanas, entregamos las primeras becas. Ver las caras de esos jóvenes artistas, llenos de sueños y de gratitud, me dio una sensación de plenitud que ninguna fortuna podría comprar jamás. El dinero de los Valdés, nacido de un secreto y una traición, ahora crea belleza y oportunidades. Es la alquimia perfecta. No he vuelto a ver a Elena ni a Marcos. Sé que siguen en la casa, viviendo de la asignación que les envío puntualmente cada mes. Me los imagino vagando por esas habitaciones silenciosas, prisioneros de su propio pasado, rodeados de una riqueza que ya no controlan. No los odio. Ya no. Siento por ellos una lástima inmensa y lejana. A veces por la noche saco mi título de Historia del Arte, ese trozo de papel que fue el catalizador de todo. Mi madre tenía razón en cierto modo.
No servía para gestionar un patrimonio. Pero me enseñó algo mucho más importante. Que las historias importan. Que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Y que el verdadero legado no es el dinero que acumulas, sino la verdad que te atreves a vivir. He aprendido que la familia no siempre es un refugio. A veces es el campo de batalla donde libramos nuestras guerras más duras. La sangre te hace pariente, sí, pero solo la lealtad, la confianza y el respeto te convierten en familia. La traición de los que más quieres te rompe, pero también te obliga a reconstruirte con materiales más fuertes, sobre unos cimientos que son solo tuyos. Me pregunto cuántos de vosotros habéis tenido que luchar por vuestra propia verdad, enfrentándoos a aquellos que se suponía que debían protegeros. La familia es un lazo complejo, a veces una bendición, a veces una herida que nunca cierra del todo. Me encantaría leer vuestra historia. Contadme en los comentarios qué es para vosotros la familia, la confianza y cómo habéis superado la traición. Y si esta historia os ha tocado el corazón, suscribíos, porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre, siempre merece ser contada.